Hola mis chapulqueñas, chapulqueños y demás seguidores. Hoy les quiero contar del ex sacerdote de Chapulco, Gonzalo Ayo del Salto. Hace más de 27 años el municipio de San Pedro Chapulco y la Junta Auxiliar de Azumbilla vivió un capítulo que marcó y cambió para siempre la historia de estas dos comunidades. La llegada del sacerdote Gonzalo Ayo del Salto, de nacionalidad ecuatoriana y nombrado por el primer obispo de Tehuacán, Rafael Ayala y Ayala, como responsable de la parroquia de Chapulco, un 12 de octubre de 1969, lo que cambiaría la historia de esta comunidad. Uno de sus principales objetivos era evangelizar a su comunidad, un hombre dedicado a su fe, a su religión pero sobre todo al trabajo social y altruista. En entrevista, el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, quien tuvo un acercamiento y quien trabajó en el tema de la catequesis familiar, comentó que el padre Ayo del Salto es un hombre de carisma y con muchas virtudes. Es ingeniero, músico, escritor y fue un hombre muy cercano al primer obispo de la diócesis de Tehuacán, Rafael Ayala y Ayala, dijo. El padre Tacho, como es conocido, reveló que el primer obispo de Tehuacán fue un hombre sensible, de gran corazón y muy cercano a sus sacerdotes y las necesidades de la diócesis. En una entrevista exclusiva con el sacerdote Gonzalo Ayo del Salto, relató cómo se encontraba la capilla de Azumbilla, un lugar pequeño en el cual no cabían los fieles, sus muros eran de adobe y el techo estaba a punto de colapsar. Sin embargo, el sacerdote en uno de sus tantos viajes observó una construcción en Roma en forma de caracol, y fue en ese momento cuando al padre Ayo del Salto prometió edificar esa misma construcción en nuestro país, sin imaginar que sería en la comunidad de Azumbilla. A pesar de las adversidades, el sacerdote Ayo del Salto construyó el templo de Santa María la Asunción en la comunidad de Azumbilla, siendo un 12 de diciembre de 1970 cuando se colocó la primera piedra, actualmente parroquia. Fue él mismo quien relató que la construyó en forma de caracol y a base de pura piedra, las cuales fueron bajadas del monte a través de carretas. El obispo, al ver el trabajo que había realizado, no dudó en encomendarle nuevas tareas, como la creación de una revista diocesana. Para ello compraron una imprenta, la cual permaneció por un largo tiempo en la parroquia de Chapulco. Era desde este lugar donde se imprimían no solo las actividades de la diócesis de Tehuacán, sino quizá el primer ejemplar de la revista Vida Diocesana. Sin embargo, el padre Ayo del Salto no solo trabajó en la evangelización de la fe, pues también creó y fundó una estudiantina e integró un equipo de fútbol. Por estas acciones se ganó el afecto y respeto de sus fieles. Sin embargo, con el tiempo se volvió en un conflicto religioso que se convirtió en político. Un conflicto que estalló el 19 de junio de 1994 con la deportación del sacerdote Gonzalo Ayo del Salto, que fuera párroco de Chapulco desde 1969, bajo la tutela del entonces obispo de Tehuacán Rafael Ayala y Ayala, pone al descubierto la lucha oculta por el control económico de las autoridades eclesiásticas a nivel diócesis, que persiste por casi una década. Papel importante juega el obispo Norberto Rivera Carrera, quien a decir de algunos medios de comunicación utilizó la estructura del gobierno del Estado para la aplicación del artículo 33 constitucional para expulsarlo del país, tal como lo narra Gustavo González, en su artículo titulado El pecado mayor de Norberto Rivera, publicado en el semanario Página Regional de fecha 27 de junio de 1994, donde explica: Marco Gonzalo Ayo del Salto, sacerdote católico, de la Orden de los Padres Agustinos, de origen ecuatoriano, es deportado después de 33 años de vivir en México, acusado de rebelde, activista político, de abusos deshonestos y dirigir una organización civil armada en San Pedro Chapulco. En Tehuacán, Puebla, se le aplica el artículo 33 después de que el obispo Norberto Rivera, al no avalar su permanencia en su diócesis, con la preocupación por hacer respetar la constitución tan pisoteada, violada, burlada y denigrada por los mismos señores de la mitra y báculo, informa a Gobernación del asunto, quienes detienen a Gustavo Ayo del Salto en forma violenta, prepotente y déspota. En síntesis, se cree que este problema lo genera la misma población de Chapulco, que toma partido por una y otra parte sin analizar con detenimiento las causas de varios hechos lamentables, donde se involucran a las personas, ya sea por agresiones físicas o morales.
Por un lado, el actuar del sacerdote se inclina más al aspecto material que espiritual gracias a su capacidad social y económica, su cercanía con la gente le gana la aceptación del pueblo y se convierte en el padrecito más querido. Por otro lado, el manejo de la información incompleta y sesgada de la parte contraria, donde se contempla al segmento de población que pedía su expulsión de la iglesia, fueron los elementos que transformaron este problema netamente religioso en un conflicto sociopolítico y jurídico. Gracias por su atención. Una historia contada por Chapulco, mi orgullo. Fuentes de información. Historia de un pueblo prehispánico Chapulco, de Don Cupertino Jiménez. Y el mundo de Tehuacán.